buscar el aspecto de grabación para poder tener aquí la grabación de esta presentación y vamos a tener una oración. Yo quiero pedirle a mi hermanito Osmin si él pudiera ayudarnos con la oración de comienzo, ya que lo tenemos a él por aquí. Vi que entró hace un ratito, así que si pudiera ayudarnos con una oración sería excelente. A ver. Buenas noches, hermanos. Sí, con mucho gusto. Estoy manejando, pero Si está manejando, podemos prima, si orar. necesito, no se preocupe. Si quiere, si va manejando, concéntrese en el manejo y yo le pido por aquí a Wandita que nos ayude a orar para comenzar esta ceremonia. Y entonces, así no te desconcentras, prima Cilecito, y al final nos Gracias, ayuda con gracias. la oración de despedida. ¿Está bien? Wanda, ¿podrá tener una oración? Ok, O el hermano Ángel. ¿cómo no? No, no, está bien. Yo, no. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos por todas tus Gracias, bendiciones. Padre. Gracias porque siempre estás a nuestro lado. Ahora te Amén, pedimos que tú bendigas a todos los que están conectados, los familiares de los amén, que están conectados, nuestras familias, Padre, que tú pues, envíes una bendición especial para cada uno de ellos, amén. que les inquiete a buscar y a leer el estudio de tu palabra, Padre. Ahora que estamos en el estudio de tu palabra, que tú puedas, que nos puedas dar la sabiduría y el Amén, entendimiento que necesitamos para comprender tu sagrada escritura, Padre. Cuida y bendice al pastor Gabaldón, dale siempre sabiduría y entendimiento a él también para que él pueda hacer para que pueda transmitir ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En amén, el nombre amén, de Señor. Jesús. Amén. Amén. Gracias, Wanda, y el hermanito Ángel, que sé que siempre está allí contigo, por darnos la oportunidad de apoyarnos en todos estos conceptos, ¿verdad? Que son importantes para que nosotros podamos conocer qué es lo que Dios quiere para nuestro conocimiento en relación a que tengamos un conocimiento claro de lo que la Biblia establece para que nosotros tengamos la seguridad de que hayamos creído en un Dios, ¿verdad? Que todo nos los ha explicado y esa explicación es para que nosotros tengamos la seguridad de que al escoger sus consejos tengamos la vida eterna que Él tanto nos ha prometido. Pero ¿sabe quién está en contra de esa vida eterna? ¿Sabe El, quién enem- está en contra de esa vida eterna? el enemigo de El las almas. enemigo, dice un Satanás, verso Satanás. bíblico, así es, dice un verso bíblico de manera muy impactante que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien ¿A quién engañar, devorar? ¿verdad? A quien devorar. Y ese león rugiente está feroz porque está totalmente en contra de que los seres humanos hayamos tenido una elección a favor de nosotros obedecer a nuestro Padre Celestial. Y el libro de Daniel, el capítulo 7 el verso 25 dice que él haría un plan completo para confundir al pueblo de Dios. Y dice que en la parte final del tiempo, antes de que él venga, él iba a hacer un plan estratégico y dice que iba a hablar blasfemias en contra de Dios, iba a tratar de cambiar los tiempos y Sí, la amén. ley. ¿Verdad? Los sábados que nos reunimos allí para estudiar las Sagradas Escrituras, nos hemos empezado a dar cuenta en todos los ejercicios matemáticos que para Dios es muy importante la exactitud del tiempo. Y Él a través de profecías específicas nos dijo a nosotros todo lo que iba a suceder y nos tiene pendiente todavía posiciones importantes con fechas necesarias. De manera que para Dios es muy importante el tiempo porque es la manera que Él nos indica a nosotros cuando está cerca su venida y aún más cuando nosotros a través de la gracia de Él y a través de un juicio seremos seleccionados salvos para vida eterna o seremos Amén. no seleccionados lamentablemente aquellos que no obedezcan su palabra, ¿verdad? Así que, apreciados amigos, Satanás siempre va a buscar la manera para que nosotros nos confundamos y siempre va a buscar la manera para que nosotros sencillamente
tengamos la repetición de las costumbres a lo que se llaman tradiciones, ¿verdad? Y las tradiciones, como nosotros lo relacionamos con cosas buenas, cada vez que hablamos de tradición, yo me imagino, por ejemplo, los Diablos de Yare, me imagino el carnaval, me imagino de la tradición, ¿verdad? De la tradición por ejemplo, el aspecto Pinto Medio, ya allá por Barlovento, por esa área de Anaco. Me imagino, por ejemplo, la procesión de los trovadores allá de Canóvanas, con el chupacabra allí dirigiéndolos a ellos. ¿Quién era el chupacabra? ¿Quién era? A ver, Wanda. Dicen que era un ave, eso, Un como un ave, ave, sí. un Pero demonio. había, Yo no ajá, sabía eso, dicen que eran sí. extraterrestres. Había un alcalde allí en Canóvanas que se ganó mucho la popularidad porque él salía con la gente a trobar y a buscar. Así que esas El cosas chupacabra. que esas cosas que de alguna manera mostraban la apariencia de tener un evento, ¿verdad? De tradición, fue sembrándose en los pueblos y los pueblos empezaron a ser parte de ceremonias donde era tradición y como se nos inyectó de algo bueno, pues la tradición tiene la característica de que se esparce muchas veces y muchas personas pues tienen la característica, ¿verdad?, de aceptar las tradiciones. Sin embargo, apreciados amigos, Dios nos alertó, Cristo Jesús, en las Sagradas Escrituras, que tuviéramos cuidado con las tradiciones, porque las tradiciones tienen el riesgo de inmersar algunos conocimientos que no son de Dios y nosotros inconscientemente validarnos. Hoy, por ejemplo, mientras que viajaba al trabajo, pasé a varias iglesias. Y varias iglesias tenían el letrero que decía, ven con tus niños para que celebremos la fiesta de Easter, ¿verdad? Y bueno, como se ha vuelto una tradición, nadie o muy pocas personas conocen lo que es el origen de la fiesta de Easter, donde es una fiesta totalmente pagana en honor al miembro viril de un hombre que se llamaba Tamuz, ¿verdad? Y esas fiestas se han inmersado en la Semana Santa y como el pueblo no tiene la capacidad de poder conocer muchas cosas, pues no hay tanto interés a la lectura o a la investigación y la gente de forma inocente forma parte de esas tradiciones que en efecto son tradiciones que no agradan a Dios porque tienen como interés colocar a un Dios ajeno que no es Dios, ¿verdad? Así que Hágale. esas expresiones, pues, son expresiones satánicas, como dice la hermana Flor, ¿verdad? Y esas impresiones, pues, son elementos que nosotros necesitamos tener muy claro, ¿verdad? Y de alguna manera, apreciados hermanos, nosotros necesitamos estar muy claro cómo Dios, en este caso de las tradiciones, le pide a sus hijos que no tengan ningún interés de adorar a los muertos, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, hemos visto en las Sagradas Escrituras, la vez pasada, diagramamos algunos versos bíblicos donde de alguna manera u otra el Señor establecía de manera muy clara que de alguna forma era interés que nosotros no pudiéramos tener ese elemento peligroso de hacer contacto con los muertos, ¿verdad? Y de alguna manera u otra, las Sagradas Escrituras nos muestra allí a Satanás tratando de burlarse de Dios y haciéndonos pensar que hay vida después de la muerte, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que de alguna manera u otra, las Sagradas Escrituras muestra claramente cuáles son esas características. Por ejemplo, yo estoy por aquí buscando a lo que establece el libro de Génesis y vamos a acompañarnos un ratito para ir a las Sagradas Escrituras. Yo voy a trasladar inmediatamente la información para que nosotros podamos verla, ¿verdad? Y vamos a ir hacia las Sagradas Escrituras y vamos a ir al capítulo 13. Es un repaso de lo que nosotros estudiamos la vez pasada, ¿verdad? Y en el capítulo 3
del libro de Génesis, vamos a ver una expresión muy curiosa, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos ese elemento, nos vamos a dar cuenta que Dios le había dado un comando a la mujer, a Eva, ¿verdad? Y ese comando que le había dado a Eva había sido muy específico, ¿me entiendes? Y de alguna manera, apreciados amigos y hermanos, cuando Dios habla allí con Eva y con Adán, le dice muy claramente que si ellos no obedecieran a él, ellos iban a morir. Y de alguna manera, Dios le dice eso a la mujer y de alguna forma Satanás se esconde detrás de la serpiente y da otro comando tratando de burlarse de Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el capítulo 3, el verso 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales, ¿verdad? Ustedes están viendo allí el verso bíblico, ¿sí? Eso sí, sí, ya veo que se lo están viendo, ¿verdad? Y dice allí, apreciados amigos, de la siguiente manera. Y dice allí, por ejemplo, el verso 1 era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y el verso 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, de los frutos del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no qué, para que no muráis, ¿verdad? En otras palabras, Dios le dijo a la mujer que la muerte estaba implícita, que Ujú. si ellos no obedecían a Dios, iban a morir. Y vamos a ver rápidamente cómo entonces Satanás trata de burlarse de Dios y dar un comando diferente. Y dice el verso 4 así, entonces la serpiente dijo a la mujer, no Morirá. moriréis. Usted ve un antagonismo, una contradicción entre un ser y el otro. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Recuerda usted qué fue lo que le dijo Dios a la mujer? No. Sí, Dios le dijo, si comieres del árbol, ¿qué va a pasar contigo? Morirá. De cierto Morirás. morirás. ¿Y qué le dice la contraparte, el malo de este escenario, que es Satanás, Que no que va a está morir, y que no iban a dice, morir. para burlarse de Dios, le dice, no te preocupes, come del árbol porque no vas a morir. Y mire todo este elemento que se hace bastante difícil y triste, pues establece allí lo siguiente, ¿verdad? Y dice allí, por ejemplo, el verso número, el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mire cómo se burla de Dios, sino que Dios sabe que del día que comáis de él, van a ser abiertos vuestros ojos. Y mire cómo miente, y seréis como Dios, conociendo Sabiendo. que el bien Y el y mal. el mal. Así que convence a la mujer con una mentira total acerca, apreciados hermanos, acerca de lo que significa, ¿verdad? Acerca de lo que significa la contraposición cuando Dios le dice a ellos, no lo hagan, porque si comen, si desobedecen, van a morir, ¿verdad? Así que de alguna manera, apreciados hermanos, es importante que nosotros veamos, porque de alguna manera u otra, Dios siempre le dijo al pueblo de Israel que no podía tener contacto con los muertos, que esos muertos no estaban vivos, que esos muertos era Satanás haciéndole pensar que de alguna manera existía vida después de la muerte y Dios le comenta allí al pueblo que no puede hacer ese tipo de elementos, ¿verdad? Por ejemplo, quisiera compartir con ustedes nuevamente lo que es el aspecto del libro de, ¿verdad? De nuevamente, vamos a viajar un ratito. Vamos a ir aquí al aspecto bíblico y vamos aquí, quiero compartir con ustedes la pantalla
y vamos a viajar un ratito al libro de Levítico, ¿verdad? Y en el libro de Levítico, nuevamente vamos a ver el capítulo 19, el verso 31, y dice, no volváis a los encantadores ni adivinos, es decir, los brujos, para Dios es algo que no tiene alegría. Y dice, ni los consultéis, contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Así que Dios ha sido sumamente claro, ¿verdad? Y al ser claro, nuestro Padre Celestial le comenta al pueblo de Israel que debe tener cuidado con eso, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 20 del libro de Levítico y el verso 27 tiene un aspecto aún más específico, ¿verdad? Y cuando vemos allí el aspecto que habla acerca del estado de los muertos y el comando que Dios hace, le dice así al pueblo, y el hombre o la mujer que evocare los espíritus de los muertos o se entregare a la adivinación, ¿qué va a pasar? ¿Ha de qué? Ha de morir. Y de morir. había una condición muy grande en contra de ellos y serán apedreados, apreciados hermanos, ¿verdad? Y su sangre sobre ellos. Yo quiero compartir otro elemento bíblico, ¿verdad? Y quiero que vayamos un ratito al libro de Isaías, el capítulo 8, y vamos por ahí al verso 19, y vamos a ver, apreciados hermanos, otra característica donde Dios es directo en esa sesión. Y dice, y si os dijeren preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Así que, apreciados hermanos, dice el verso bíblico que para nosotros revisar si algo es de Dios, dice a la ley, que debe ser apegarse a la ley y al testimonio, que es el mensaje que Jesús nos da. Si no dijeren conforme a esto, es Es porque porque no les ha amanecido. amanecido. Entonces, en este repaso, apreciados amigos y hermanos, nos damos cuenta que Dios es muy claro en decirnos a nosotros, no pueden ustedes comunicarse con los muertos. Le pregunto, antes de continuar adelante, ¿le queda claro a toda la audiencia esa premisa de Dios? ¿Sí queda claro, apreciados amigos y hermanos, que Dios Sí, no envía a comunicarnos con los muertos? Claro, también, Claro, ¿verdad? claro. totalmente. Totalmente. Correcto. Ahora, cuando los elementos religiosos han copiado estructuras de otras filosofías no religiosas, tienen el riesgo de entrar en un proceso que se llama tener dioses ajenos. Y en las religiones actuales, muchas de las actividades que se hacen y muchos de de las costumbres que se tienen o de las tradiciones que ellas tienen son copiados, apreciado amigo y hermano, de filosofías que no son bíblicas. Por ejemplo, los egipcios, cuando el faraón moría, se colocaban en las pirámides a las amantes de ese rey egipcio, se colocaba comida, se colocaba dineros, se le colocaba las mascotas. ¿Y sabe por qué se le colocaba se le Cosa. colocaban todas esas personas y cosas al faraón? ¿Sabe por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Podrá alguien decirme por qué se le colocaban al faraón las amantes y todo, las comidas y dinero? Mm. Bueno, porque ellos tenían que la muerte Creí. era un viaje Ujú. y en ese viaje no había una vida después de la muerte. Y se le colocaban las amantes para que el faraón no estuviese solo y el faraón tuviese algo que Se hacer en divirtiera. términos de su actividad íntima, ¿verdad? Le colocaban dinero porque pues para que él tuviera riquezas para ir cuando se encontrara con los dioses del cosmos. Y también se le colocaba alimento para que el faraón no tuviese necesidad de comer, de manera que aquellas personas y aquellos seres y aquellas poblaciones que conocieron de Dios en algún momento y se apartaron de él, comenzaron a ser convencidas por Satanás y a ser parte de estas ceremonias incorrectas.
Y Dios entonces le dice a su pueblo, ustedes no van a formar parte de eso. Queda totalmente prohibido que ustedes estén formando parte de eso, ¿verdad? Así que Dios, cuando le da al ser humano la definición del estilo de vida, de la vida o de la muerte, Dios usa una fórmula muy específica. Esa fórmula la estudiamos nosotros, pero quiero contrastarla con la fórmula que todavía hermanos de otras denominaciones, a pesar de que tienen las Sagradas Escrituras, colocan en contradicción, al igual que Satanás contradice a Dios tratando de confundir a la mujer y la confunden, ¿verdad? Por ejemplo, los seguidores de los filósofos como Platón, como Sócrates, exacto. Sócrates, como a ver, ¿quién recuerda otro filósofo, Aristóteles, verdad? Aristóteles. Aristóteles. Ellos decían que en la vida se despegaba del ser humano, se despegaba un espíritu y al despegarse, ellos le colocaban el nombre del alma. Ellos decían que el alma es inmortal y que el alma queda divagando, divagando y luego una iglesia muy poderosa o una iglesia donde de alguna manera ha tenido un impacto desde miles y miles de años en el ser humano, ellos colocaron que esa alma era negociada y esa alma podía entrar al cielo o podía entrar al infierno o podía quedarse en un limbo o en un purgatorio hasta que la gente que estuviera alrededor, esa gente pudiera, apreciados amigos, ayudar pagando penitencia u orando, ¿verdad? El aspecto del rosario y mientras más lo hicieran, era un empujón que le daban a esa persona o esa alma que A las estaba en ánimas. pena, estaba divagando para que esa persona entrara del infierno al cielo. De Ajá. manera, apreciados amigos y hermanos, que si esa fuera la realidad, entonces en este momento en el infierno habrían muy pocas personas, porque todos los familiares, mientras más paguen a la iglesia o mientras más paguen en términos de lo que son los elementos, ¿verdad? De las penitencias, Ujú. entonces estos seres iban a poder a mover, no importa cuán desobedientes hubieran sido a Dios estas personas o estos familiares, ¿verdad? Así que vemos de antemano la contradicción a lo que esto significa, a lo que esto ocurre. De manera que estas fórmulas empezaron a integrarse en las iglesias y hoy da mucha tristeza, por ejemplo, escuchar a pastores decir, hermano, no se preocupe porque su papá lo está mirando desde el cielo. En este momento su papá está en el mejor lugar porque está siendo abrazado en los brazos del seno de Dios. Y es Ujú. triste porque pues esta persona que ha leído la Biblia, pues entonces está pasando por alto la burla que Satanás quería hacerle a Dios, diciéndole, no, Dios es mentiroso. No es firme en sus posiciones y si Dios dijo que iban a morir, yo les voy a decir que es lo contrario, van a vivir. De manera, apreciados hermanos, que Dios establece en las Sagradas Escrituras que toda alma que Que pecare, pecare, esa morirá. esa alma morirá. Y yo quiero compartir con ustedes ese verso bíblico porque es necesario que nosotros sepamos cuál es el principio bíblico, ¿verdad? Así que yo quisiera invitarles a ustedes, vamos a programar aquí para colocar allí la información que ustedes puedan verla y vamos por aquí a tratar de compartir la pantalla y de esa manera ubicarnos un ratito en ese aspecto, ¿verdad? Y allí al ubicarme en ese aspecto, ustedes me avisan si la letra es suficientemente grande para que ustedes puedan leerla, ¿verdad? Dice el verso bíblico, el alma, Ezequiel, el capítulo 18, el verso 20, el alma que pecare, ¿esa alma qué? Morirá. Morirá. ¿Siente Morirá. usted que la Biblia es clara o no es clara? Muy claro. Claro. Y la pregunta Pues, es, si es clara, ¿por qué razón entonces las personas tienen la confusión de pensar de que hay vida después de la muerte? Es porque, más, cuando las personas se reúnen en los novenarios, ¿ustedes recuerdan lo que son los novenarios? ay, mi madre.
Las 9 Sí, noches. esos son 9 Ay, noches, qué castigo. Yo me acuerdo. sí, y esas 9 Una noches, penitencia. cada vez que muere una persona, va el diácono o va el sacerdote y le dice, hay que rezar tantos Ave María y tantos Padre Nuestro, ¿verdad? Y las personas entonces empiezan a rezar el Ave María, ¿verdad? Y el Padre Nuestro, y el Padre le dice, además de eso, tiene usted que pagar unas penitencias. Y cuando ustedes, cuando ustedes hagan esa oración, entonces ustedes tendrán allí que van a mover a ese familiar y del purgatorio va a pasar al cielo y lo vamos a sacar de esa manera. Y fíjese usted cómo hay personas que realmente tienen esa característica, ¿verdad? Y ellos, Mira, tienen esa característica de hacerle pensar al ser humano de que hay vida después de la muerte, ¿verdad? Y entonces las personas empiezan a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito Au- el fruto de tu vientre, ¿verdad? Y entonces dicen las demás personas, Santa María, ay, Madre de Dios, ruega Ruega por por todos nosotros. nosotros, los Ay, pecadores, en la Padre. hora de Ahora y nuestra en la muerte. hora. A ver cómo es. Ahora ahora y en en la la hora hora de nuestra de la de muerte. nuestra Ahora y muerte. en la hora Amén. de nuestra mente. Amén, ¿verdad? Amén. Así que ese tipo de elementos se repite. Y cuando nosotros vemos el libro de Ezequiel, capítulo 18, el verso 20, nos damos cuenta que esos cristianos que dicen que leen la Biblia, que son católicos o protestantes, contradicen a Dios porque Dios dice que toda alma que pecare, esa Esa alma morirá. que morirá. Y ese aspecto donde se dice Ave María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros, los pecadores, ¿verdad? Esa repetición es en contra de la Biblia. Mire lo que sigue diciendo el verso bíblico. El Hijo no llevará el pecado de ¿quién? Del Padre. Padre. Y si es así, entonces le pregunto, ¿la salvación es individual, sí o no? Sí. Claro, Es individual. individual. Y entonces Claro. ir a los novenarios no es contradecir esta posición que Dios establece. Claro. Claro, y dice, ni el padre, no importa cuánto el padre ame a su hijo, dice allí que ni el padre llevará el pecado de quién, de su hijo. Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre quién, sobre él. De manera, amado hermano, que la salvación es individual y nadie puede empujar a otra persona para salvarse porque realmente la persona que muere después de muerto no tiene absolutamente ningún elemento de vida. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Estamos entendiendo lo que dice la Biblia? Sí, Sí, una pregunta, doctor. Adelante. Aquí dice el verso, el alma que pecare, esa morirá. Y el alma que no peca, pues no Ah, ok. muere. El alma que no peca, ujú, esa alma que no peca también Se va a muere. salvar. Bueno, ya sí, le voy a decir. El alma que pecare, esa alma morirá. ujú, Pero esa alma que no peca, si está aquí en la tierra viviendo, lamentablemente la consecuencia del pecado es muerte. Dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero esa persona que no ha pecado y que muere, esa persona será separada por Dios para vida eterna cuando Él venga y sea resucitado en la segunda venida de Cristo, que es la que estamos esperando, ¿verdad? Pero significa que el alma que pecare morirá. Y le pregunto, dice el verso bíblico, dice que no hay justo ni Ni qué, aún uno. ni aun uno. De manera que todos los que hemos vivido en este planeta hemos ¿qué?
Pecado. hemos pecado, de manera que todos tenemos con- gracias, mi cielo, todos tenemos la condenación de morir, porque Ajá. hemos sido todos destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios. De De Dios. Dios. Y como todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, todos tenemos como condenación morir. De manera Sí. que al morir, quien muere realmente somos nosotros. Y voy a contestarle esa pregunta a la hermana Flor en dos etapas. En la primera etapa le he mencionado que todos tenemos como condenación morir, Ujú, seamos justos o injustos, seamos sido elegidos salvos o no salvos, ujú, hayamos cometido, no hayamos cometido pecado o hayamos cometido pecado. El único requisito para morir es haber nacido en el planeta Tierra en relación a nosotros, los terrícolas que vivimos en el planeta Tierra, ¿verdad? Sin embargo, ahora vamos a ver la segunda parte de la respuesta que voy a darle a la hermana Flor. Es la definición bíblica, la que Dios establece para definir lo que significa vida o muerte, lo que significa la definición de alma. La definición de alma que yo quiero usar es la que está en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Las definiciones que han dicho los aristotélicos, los socratélicos, los platónicos, que son líderes filosóficos, las filosofías que han dicho los babilónicos, los egipcios, los medos y los persas, los dioses griegos de las Iliadas y de todas esas elementos mitológicos griegos, yo no los quiero usar porque para mí no pertenecen a Dios y todas sus filosofías son blasfemias en contra de Dios. Sin embargo, lo que yo quisiera resaltar en este momento es la definición de alma, no de Sócrates ni de Platón. Yo quiero establecer la definición de alma como lo dice la fórmula bíblica. Y para eso yo quiero que viajemos un ratito allí al libro de Génesis, el capítulo 2, ¿verdad? Y en Génesis, el capítulo 2, vamos a viajar al verso número 7, ¿verdad? Y allí, en el verso número 7, estamos observando nosotros lo que significa, apreciados hermanos, la creación, apreciados hermanos, la creación de Dios al hermano. hombre, ¿verdad? Verso 7. Permítame ver si yo llegué por aquí y vamos por aquí a subrayar, ¿verdad? Mire, el verso 7 establece la fórmula del alma, ¿ok? Lo voy a subrayar, ¿verdad? Lo voy a subrayar y lo voy a subrayar por acá. Dice allí, ¿alguien me ayuda a leerlo, hermana Flor? ¿Me ayuda usted a leerlo? A ver, Está subrayado allí. pero yo tengo otra Biblia, No se preocupe, doctor. O sea, léame de su Biblia, sí, así es. le leo de mi Biblia. Ajá. Ya, lo que pasa es que yo estoy con la suya, Ah, bueno, no, pero, no, lo que sea pero más rápido. ya le voy a leer la mía ya. No se preocupe ya. Sí. Mientras que usted la ¿Por qué? consiga en su Biblia, yo voy a leer lo que está subrayado. Dice aquí, entonces Jehová Dios formó ¿a quién? Al hombre. Al hombre. Cuando usted la encuentre, hermana Flor, me avisa, ¿sabe? Aquí está, ya la tengo. Adelante. Dice, luego el Señor, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está el primer So, elemento, hermana Flor, de quién ujú, es el creador. ¿Cómo se llama el creador? Dios. Dios, Dios. Allí está ujú, usando el primer elemento que él es el usó polvo de para la crear al tierra, hombre. Así que dice que formó al hombre ¿de qué? del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. ¿Qué hizo luego? Ujú. Luego sopló aliento de vida en la nariz del En su hombre, nariz. ujú, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y el hombre se convirtió en un Un ser ser. viviente. ¿Alguien tiene una Biblia donde su traducción diga y el hombre se convirtió en un alma viviente? ¿Verdad? ¿Alguien tiene allí alguna versión
donde ¿Cuál es la cita? buscamos, es Génesis, el capítulo 2, el verso 7. 7. Génesis, el capítulo número 2, el verso 7. ¿Ok? Dice, alma viviente, dice la mía. Ajá, a ver, ¿puede decirme qué versión es la suya? Ay, Eh, es de recobro, recobro, ¿Cómo dice? versión de recobro, dice. De recobro. Ay, no tenemos para pagar ahora. Mira, Ah, el mío dice, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre alma alma viviente. viviente, ¿verdad? Déjame ver qué versión es esta. Así es. Y entonces, un ser viviente o alma viviente son sinónimos, ¿verdad? De manera que un ser viviente o un alma viviente, pues tenemos que nosotros definir que es la misma, ¿verdad? Es vamos a ver qué dice la nueva versión internacional, ¿verdad? Verso 7 dice allí, el verso 7 es un ser viviente, sí está bien. Pero en la versión que leyó Wandita, entonces dice que es un alma viviente. Apreciados amigos, los sinónimos de alma son ser viviente, ¿verdad? Alma viviente, persona viviente, ¿verdad? Vida, ¿verdad? Cuando los vendedores de seguro, en vez de decir tengo 1000 pacientes, dicen tengo 1000 vidas, ¿me entiendes? Porque también es un sinónimo que la Biblia también usa como mecanismo de sinónimo, ¿verdad? Así que de alguna manera u otra, cuando nosotros escuchamos todos esos planteamientos, pues nos damos cuenta que allí está establecido que la fórmula que Dios establece para definir el alma es la unión, amado hermano, es la unión de lo que significa, es la unión de lo que significa, ¿verdad? Tener el polvo, que lo crea Dios en el polvo y le da su hálito, su poder de vida, y ese poder de vida junto con el polvo forman un alma viviente. De manera que nosotros, Dios no nos dio un alma, Dios nos formó un alma, ¿verdad? Así que por esa razón, como Dios, como somos un alma, cuando nosotros morimos, muere la persona X, pues muere el alma X, porque el nombre de la persona X es el alma X, ¿verdad? No es que esa persona tiene un alma aparte de su cuerpo, ¿verdad? Esa persona es el alma, porque esa alma es la que sin duda alguna tiene las características de tiempo. Por esa razón, esa alma envejece porque dice el nombre de que cuando nos referimos a un medidor del tiempo, se llama el almanaque, ¿verdad? Así que esa alma envejece, ¿verdad? Esa alma se puede educar, por esa razón se le llama el alma mater. Usted, ¿verdad? Vamos a las personas que fueron los egresados del alma mater de la Universidad de Carabobo, de la Universidad de la UPR, ¿verdad? Ese es el alma mater porque se envejece, ¿me entiende? El alma puede ser buena, alma buena o un desalmado, porque es justamente la persona la que toma decisiones, la que se educa, la que transcurre en el tiempo y envejece, la que es buena, la que es mala, la que tiene decisiones acertadas o decisiones no acertadas, de manera que es el alma o la persona. Nosotros somos un alma, no tenemos un alma. De acuerdo a Génesis, el capítulo 2, el verso 7, la fórmula que establece las Sagradas Escrituras para definir el alma, la define que entonces la unión del polvo de la tierra junto con el soplo divino forma entonces el alma, que es lo que establece las Sagradas Escrituras. ¿Estamos claros hasta el momento, hermana Flor? ¿Pude ilustrarle con la Biblia la definición de alma que dice las Sagradas Escrituras? Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, los mismos cristianos están confundidos y lo bueno es que
te lo refutan bíblicamente, pero no sé, a veces, por eso que yo le traje a usted la semana pasada, yo no sé si, ¿cómo se llamar eso? Si eso era una parábola o Es una parábola, lo sí. de Lázaro y el rico, Y el porque rico, es una parábola. Sí. sí, porque los mismos cristianos te dicen que en la parábola no tienen Es, los es un ejemplo. personajes, Ujú. no tienen nombres, no tienen apellidos, no tienen, eh, prácticamente no tienen estatus, como le digo. Entonces, hay mucha confusión sobre eso, pero cuando uno le, le plantea lo que uno más o menos ha entendido, dicen que no es así, que eso no es una parábola, eso es algo real que No, Bueno, sucedió. ya mismo, Ya, recuerda, hermana Flor, que es importante responderle a estas personas que la Biblia no puede contradecirse, no ¿verdad? se contradice exactamente. Y si Dios dijo que el alma que pecare morirá, es porque ese es un planteamiento que Dios establece. Y si Dios le habla a Eva y a Eva le dice, vas a morir, quien se atreve a contradecirle a Satanás y le dice, no, Dios no tiene verdad, no vas a morir. Entonces, desde el principio de la creación vemos ese interés de Satanás de confundir. Y es muy triste Confundo. que los religiosos que escudriñamos las Sagradas Escrituras, solamente por patentizar una tradición que era una tradición que en nada era bíblica, sino que era una tradición babilónica, era una tradición egipcia, era una tradición de poblaciones que en nada le hacían altares a Dios, sino altares a Baal. Los cristianos actualmente continúan con esa misma tendencia. Por esa razón, la Sagrada Escritura es dura en relación a ellos y le llama a ellos nos llama los hijos de la ramera, aquellos que querramos seguir creyendo en elementos que no sean bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, por al eso, final, doctor, por eso crea una confusión. Y sí, entonces uno, como estudioso, el que escudriña la palabra, sí, claro. y tenemos a un profesor, a un pastor, a un doctor que se llama Gabaldón, Gracias. que nos puede, por lo menos a mí me puede sacar de esa duda, porque Claro, yo tengo familia, yo tengo hijos, yo tengo mi familia, la que tengo aquí, sí, entran en confusión y entonces hay que aclararle claro, ese verso por lo menos, sí. porque tienen porque lo han escuchado en otras iglesias, con otros pastores. No es en otra Biblia, porque la Biblia es una sola, la palabra es amén, una sola, amén. Así es es. una sola, pero sí lo han Sí, escuchado de boca de otros ministros, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, esa confusión, sí, yo la tengo también. Entonces, sí. sería bueno que usted, o sea, no sé si estará de acuerdo los hermanos, de que nos aclare, por lo menos a mí, que lo aclare. Sí, sí, cómo no, hermana. Si nos da tiempo, lo vamos a Mm, hacer y la verdad que lo quiero hacer porque fue una pregunta que usted nos hizo la vez pasada y para eso quisiera que vayáramos a la lectura bíblica y analizáramos el cuadro que existe, ¿verdad? De manera apreciada, hermana Flor, que antes de hacer eso vamos a dejar unos puntos establecidos y vamos a saber qué es lo que la Biblia define como alma y qué es lo que la Biblia define como espíritu. Porque para poder llegar allá ya sabemos que la fórmula que Dios tiene en relación al alma está en Génesis, el capítulo 2 el verso 7 donde ujú. dice, el Ajá. polvo más el hálito de vida es un Sopló alma. Dios. No Ujú. dice, el polvo más el hábito de vida va a ser alguien a quien le voy a dar un alma. No, todos somos un alma. Todos Todo. somos sinónimos, somos un ser viviente. Todos somos este,
Hay un ruido. Brenda, ¿podrá Hay un ruido que no deja escuchar. Ahora sí, no, debe ser, sí, perdone. Sí, ya me necesito, sí. Todos los sinónimos de alma son ser viviente, son persona, individuo, vida, de manera que el alma, cada uno de nosotros somos un alma. No tenemos un alma de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Así que, muy bien, adelante. ¿Hay una participación adicional por allí? Ajá, sí, buenas noches a mi hermana Flor y el grupo que nos acompaña. Eh, Estamos bien conocedores de cómo a través del mundo religioso se usa esa parábola para distorsionar particularmente ese tema de la inmortalidad del alma. No es único y no es ajeno a nosotros. Sabemos que el enemigo ha con furia querido distorsionar todos los principios de las Sagradas Escrituras y prácticamente esa parábola de Lázaro y el rico tiene un contexto que yo estoy seguro mi esposo lo va a explicar con detalles, ¿verdad? El contexto en el que Jesús habló de esa parábola. Muchas personas se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué Jesús trajo esa parábola? Si toda la escritura habla acerca de que no hay vida después de la muerte, excepto la vida eterna, cuando venga Jesús por segunda vez, ¿verdad? Que resucite a los muertos en Cristo. Y entonces allí vendrá la vida eterna para aquellos que se han arrepentido. Entonces, a través de todas las escrituras hay suficiente bases para saber que el ser humano que muere en esta tierra, ahí termina sus sueños, sus dolores, sus tristezas. Ahí quedamos. Hay un contexto para esa parábola. Es importante establecer los principios del Génesis al Apocalipsis, lo que significa la muerte en las Sagradas Escrituras. Cuando sabemos que el enemigo le dijo a Eva, no morirás, fue una mentira a medias. ¿Por qué? Porque sí vino la muerte, ¿verdad? Y así ha querido el enemigo siempre confundirnos. Y esa es un ejemplo de una sola parábola que muchos religiosos usan para distorsionar las 990.000 evidencias que tiene la escritura en contra de la vida después de la muerte tal como la ven los religiosos hoy día. Eso quería compartir. Uh-huh. Sí, gracias por esa expresión. Buenas noches. Adelante. Eh, Perdonen, estoy escuchando, me alejé por 3 minuticos que me ocurrió una emergencia aquí y vuelvo y escucho la inquietud sobre la parábola de Lázaro y el rico. El Lázaro. Oh, Ajá. sí. Y a mí me gustaría compartir con la hermana Flor y con todos ustedes acerca de ello, Ajá. pero no sé si el tiempo nos ayude, si Sí. ya estamos más o menos a tiempo de terminar. Yo creo que estamos a tiempo de terminar Primacito, pero si ustedes nos dan un ratito, porque sé que esa es una pregunta de la hermana Flor y Flor. quiero que todos escuchemos la respuesta porque la realidad es que la respuesta es muy concreta. No sé, Osmin, si tú piensas que debamos ir directamente a la atención de la pregunta o si tú piensas que es importante que nosotros podamos quedar claro qué es lo que la Biblia habla acerca del alma y del espíritu, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, o lo contestamos, Osmin, y entonces de esa manera luego vamos a la otra parte, porque es importante, hermana, que nosotros Flor. sepamos que de alguna forma u otra, las Sagradas Escrituras también pueden haber tenido un poco de proceso de mala traducción, que algunos de nosotros pensamos que puede ser inocente, a veces pensamos que no son tan inocentes,
pero sí, vamos a contestarla inmediatamente, prima Cilecito, para estar seguros si se nos va un poquito el tiempo, ténganos entonces un poquito de paciencia porque es importante conocer esa respuesta y entonces vamos a ir a buscar la Biblia. Primacito, para colocarte en contexto, yo quisiera que vayamos a las Sagradas Escrituras y vamos a buscarla allí en el libro de Lucas, ¿verdad? Lucas, yo voy a buscar aquí la Biblia para que podamos compartirlo con ellos y entonces vamos parte por parte. Adelante, prima Silecito, te cedo allí el aspecto de la explicación, ¿verdad? Lucas 16, ¿verdad? Y vamos a ir allí en el Lucas 16, el capítulo el 16, el verso desde el 19 hasta el 31. Adelante, prima Silecito. Mira, no, de verdad no quisiera faltarles el respeto a ustedes con respecto al tiempo. Este pasaje de la Biblia, para entenderlo bien, requiere un estudio, Claro. Más amplio. sí, amplio y nos va a llevar un tiempo, pues Sí, va yo a diría llevar que sea tiempito. unos 20 minutos. Por eso no sé si tenemos 20 minutos o si prefieren, yo me comprometo desde ya para que el próximo jueves estudiemos ese caso solamente. ¿Qué les parece? No sé. Me parece bien, me parece bien, me parece Sí. bien porque, hermana, Mm. primero tenemos que definir bajo qué contexto Cristo Jesús da esa parábola, ¿verdad? Y es un contexto importante porque allí hay un elemento una pelea muy férrea entre Cristo Jesús y los líderes que estaban tratando de hacerlo caer a él, ¿me entiende, no? En segundo lugar, allí en ese elemento vamos a revisar que no solamente el criterio de que tenga el nombre de una persona, detecta que no sea una parábola. Luego, unos versículos más adelante, nos vamos a dar cuenta quién era ese Lázaro y por qué razón Cristo Jesús, a manera de cierta forma profética, estaba refiriéndose a alguien quien se llamaba Lázaro y que realmente Jesús hablaba mucho. Y tenemos que empezar a ver varios puntos donde realmente ocurren algunas expresiones que evidentemente en la vida real no pueden suceder y que Cristo Jesús, él mismo predicó algunas posiciones donde él utiliza la parábola para burlarse no burlarse, estoy usando esta palabra porque es la más Para sencilla enseñar. que puedo encontrar para encarar, es lo que debo decir Ujú. más bien, a estos saduceos, a estos escribas, estos fariseos, que Ok. eran unos grandes orgullosos y no querían usar la humildad y el amor, ¿verdad? Y que más bien lo que usaban era una hipocresía en términos religiosos. Así que todo ese Primo, contexto es lo que a lo mejor el primo va a tocar, ¿sí? hagamos algo. Concédame 10 minuticos, pues, ahorita Dale, pues. Sí. y conversamos esto. Ok, No se nos vamos a... vayan, no se nos vayan, que esto se está poniendo bueno. Cuando el primo entra es porque viene, mire, con una aclaración bonita. Adelante, escuchemos atentamente, ¿sí? Leamos la parábola, leamos el texto, ¿sí? No lo llamemos parábola hasta ahora porque de verdaderamente el texto no dice que es una parábola. Así que vamos a leerlo, siendo fiel, respetando la textualidad de la Biblia y después nos daremos cuenta que es una historia ficticia, pues, y que no fue Ujú. algo real, ¿ok? Así es. Empecemos leyendo. Lucas capítulo Primo, 16. ¿quiere que yo coloque en la pantalla o quiere tomar la pantalla usted y proyectar? Desde aquí no Está bien. voy a Yo coloco poder. en la pantalla el aspecto bíblico para que cada uno vayamos leyendo, ¿verdad? Así que vamos a colocar Lucas capítulo 16 y vamos a viajar hasta el verso 19. ¿Está bien? ¿Estamos todos Déjame ver si bien? lo ¿Estamos consigo todos bien? aquí. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Verso Correcto. 19. El Ok, rico y espérate a ver, Lázaro. si quieres dame la capacidad de compartir pantalla, pues. Ok. Y yo voy a intentar hacerlo desde aquí.
si para eso, primo, tengo que colocarte, tengo que darte aquí el aspecto de co-host, ¿verdad? Sí, con eso sería Ahí suficiente. vamos, ahí fue, adelante, adelante. Ujú. ¿Listo? Ok, ahora vengo yo aquí. Le damos share. Damos share screen. Ok. Ujú. ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, ¿Se ve el habla texto de un la hombre. Biblia? Sí, Buenísimo. se ve. Ok, Habla un hombre que se excelente. Perfecto, vestía muy de grande. púrpura. Sí, Está bien, muy bien. está bien. Ok, veamos entonces. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, Mm. y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ay, Dios mío. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Ay, Dios mío. Además de todo esto, una gran cima está puesto. Recuerden que cima con S es como abismo, ¿ok? Montaña. Cima con C es una montaña. Cima Ajá. con S es como un hueco, es lo contrario de una montaña, Ujú. como un hueco, ¿ok? Que permite que veas de un lado a otro, pero no puedes pasar. Además de esto, estoy leyendo el 26, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés tienen y a los profetas. Moisés y a los profetas. Ajá, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ok. Este pasaje es muy interesante. Es muy interesante y con una mirada, metiéndole la lupita a algunos detalles, nos damos cuenta que el Señor no está hablando de un caso real, sino que está utilizando una alegoría para traer una enseñanza. Ajá. ¿Cómo sabemos que realmente no está hablando acerca de la muerte? Número uno, número uno, nos está diciendo que el padre Abraham es el que decide, el que gobierna en quién va El al infierno. infierno y quién va al cielo. En la Biblia por ninguna parte dice que Abraham es quien decide quién va hacia la muerte y quién va hacia la vida. Ajá. Osmin, y justamente esa era la creencia de los fariseos. Ellos ya dejaron de predicar a Dios y dejaron de establecer a Dios como figura importante, y ellos tenían más a Abraham como su Dios
que al propio Dios. Y entonces es una manera en que Cristo Jesús hace una expresión de confrontarlos a ellos con sus propias creencias, que eran incorrectas. Así es. Así es, gracias. Entonces, Abraham, en ninguna parte de la Biblia es Abraham quien decide quién va a la muerte y quién va a la vida. Nuestro Ujú, Dios y el Señor Jesucristo, el Señor ujú. nos ha dicho claro que el Señor Jesucristo es nuestro juez, quien decidirá, quien nos dará la recompensa a cada uno según sea su obra. No es Abraham, porque el hecho de que sea Abraham nos da otro problema. Y los que vivieron antes de Abraham, entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Para dónde van? Sí, o sea, no funciona, no funciona. Segundo detalle, hay un abismo entre los que se salvan y los que se pierden. Pero aunque el abismo es grande, pueden conversar unos con otros. Sí, claro. ¿Sí? Porque Lázaro está en el lado bueno y el rico está en el lado malo y conversan. Así. Mira, padre Abraham, mándame a Lázaro para acá. Eso quiere Sí, Claro. decir, eso nos impone problemas teológicos. Quiere claro. decir que cuando reciban la bendición, cuando reciban la recompensa, los buenos y los malos, Dios quiera que estemos del lado de los buenos, vamos a poder ver a los malos y los malos van a poder ver a los buenos y van a estar allí sufriendo. Como, por ejemplo, pensemos en una madre que está en el lado bueno y su hijo tomó malas decisiones, está en el lado malo. ¿Cómo esa madre va a llegar a ser feliz viendo a su hijo sufriendo en aquel lado? Y el hijo gritándole, mamá, ayúdame, mamá, esto está muy feo aquí. ¿Cómo? O sea, no funciona. Ese escenario no cuadra en lo que el Señor ha prometido para sus hijos. Número 3, cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, la muerte es la cesación de la vida. Aquí lo que vemos no es muerte, es una vida eterna, que los buenos tienen vida eterna Los en malos. bendición y los malos tienen una vida eterna en sufrimiento. ¿Sí lo ven? Así Porque los es. malos están allí sufriendo eternamente y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte y que el Ujú. mal en algún punto se acabará y morirá. Todo pecado y todo aquel que ama el pecado morirá. Eso quiere decir que la vida acabará, no que va a continuar por siempre en sufrimiento. Eso tampoco enseña la Biblia. Sin embargo, esa es Entonces, una premisa, primacito, que actualmente protestantes y católicos tienen una impresión de pensar de que va a haber un lago de fuego que nunca va a apagarse. Y pues es importante recalcar esa expresión que haces, porque el pecado, cuando se termine, hasta ahí llega. No hay una expresión de un Vida. fuego permanente Mm, allí. correcto, eso no es bíblico. Entonces, si el Señor aquí no está hablando acerca de la vida y de la muerte, es decir, esto no es una clase acerca de qué es la muerte y la vida después de la muerte, porque todos esos elementos no concuerdan, no armonizan con el resto de la Biblia, entonces, ¿cuál es la enseñanza? Vamos a ver la enseñanza y la conseguimos en el contexto y al final de los versículos. ¿Por qué? Resulta que aquel rico que se portó mal, que fue déspota, que no le prestaba atención a los pobres, que hacía cualquier cantidad, hacía fiestas y despreciaba a los que no eran ricos como él, tenía familia. Y ahora está sufriendo las consecuencias de su egoísmo, de su vida desenfrenada y de su vida indolente hacia la necesidad ajena. Ahora está sufriendo y le dice a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro a que le hable a mis hermanos para que ellos no sean como yo, para que ellos se porten bien, para que ellos se arrepientan de lo malo que están haciendo y no sufran las consecuencias que yo estoy sufriendo. Entonces Abraham le dice, hey, pero ya va, ¿por qué tiene que ir
alguien de los muertos a hablarle si ellos tienen a Moisés y a los profetas? Queriendo decirle, tienen la Biblia. La Moisés y los palabra. profetas ya habían muerto en tiempo de Jesús. Tienen la Le palabra. está diciendo, tienen la Biblia, que lean la Biblia y ahí está cómo se deben portar. Entonces el rico le dice, no, 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 ¿qué Biblia? Ese libro ellos no lo leen. Es mejor que alguien vaya de entre los muertos. Es decir, que alguien los asuste, que alguien les muestre algo sobrenatural, algo que se espanten y ahí sí van a creer. Entonces Abraham le dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, es decir, si no leen la Biblia, si no los constriñe el texto de la Biblia, no se van a reformar así se le levante a alguien de entre los muertos. Así es. El Señor aquí este, lo que está estudiando, lo que está enseñando es la intención de muchas personas, el hambre de ver cosas sobrenaturales para obedecer al Señor. Ver milagros, ver cómo alguien lo tocan y cae al suelo y se levanta. Uy, eso sí es el profeta de Dios. No, el Señor dice, vayan a la Biblia. Lean a Moisés y a los profetas. Si Moisés y los profetas, es decir, si la Biblia no les causa no les estremece el corazón, nadie lo hará. Así se levanta alguien desde los muertos. ¿Sí lo ven? Esa es la enseñanza que el Señor está dando. El deseo, el ansia de ver cosas sobrenaturales, Sí. supuestamente para obedecer a Dios. Pero la historia nos ha enseñado que inclusive personas que ven cosas sobrenaturales, a la semana ya se alejaron, ya se les pasó el susto que tuvieron. Pero la lectura de la Biblia, la meditación y la oración a través del Espíritu Santo, sí produce un efecto duradero en nuestro corazón. Eh, Entonces, la enseñanza del Señor aquí, lo que Jesús está hablando, repito, no es acerca de la vida y de la muerte, sino del deseo de muchas personas querer ver cosas sobrenaturales para entregarse al Señor. Cuando así. en realidad la Biblia pura y sencilla es suficiente para que conozcamos la voluntad de Dios para nosotros, entendamos el sacrificio que el Señor hizo por nosotros y le entreguemos nuestra vida a Él. Mire, Amén. primo, Amén. para acotar algunas cositas y agregar a lo que mencionas, ¿verdad? No sé si pudiéramos bajar en la misma Biblia tuya e ir allí hacia el versículo 14, o vamos desde aquí. Vamos con tu teléfono, Voy, voy. ajá, al versículo 14. Versículo Y 14. vamos al versículo 14, ¿verdad? Y allí en el versículo 14, hermana Flor y amados hermanos, vamos a ver la población en la cual Dios estaba dialogando con las mismas teorías antibíblicas que tenían estos líderes del templo, que se llamaban fariseos, saduceos. Mire la reyerta que tenía. Lo que estaba pasando allí no era un momento agradable, era un momento realmente de tensión fuerte, feo, de pelea Qué realmente. rico. Dice el verso 14, y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los Los fariseos, fariseos, que eran que avaros avaros, y y se se burlaban ¿de burlaban de él. quién? De Cristo Jesús. Y entonces Jesús está enojado y él le dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Y miren la conclusión que llegó el primo, lo dice Cristo Jesús, mas Dios convence vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es Qué rico. abominación. ¿Qué era abominación? Ellos estaban colocando a Abraham como Dios y no a Dios como Dios, ¿verdad? Por esa razón, cuando el verso 23 dice, vamos al verso 23, pero Basilecito, si me ayudas a viajar un ratito al verso 23, dice allí el verso 23, y en el Hades, a ver, perdón, verso 22, ¿verdad? Dice el verso 22 y aconteció, sigue Aconteció que conmigo, murió ¿verdad? el mendigo Que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de quién? Y Abraham.
Si de nosotros Abraham. morimos, si fuera eso verdad, ¿debería ser al seno de Dios o al seno de Abraham? El Al seno seno de de Dios. Dios. Al seno de Ajá. Dios. De manera que Jesús se está burlando de ellos mismos, porque quienes tienen esa premisa falsamente teológica son los fariseos, Fariseo. y Jesús se está peleando con ellos y con su propia alegoría, con su propia Doctrina. doctrina, le está usándola para que ellos caigan en cuenta que están errados. Por ejemplo, vamos a ir un ratito al verso 20. Vamos al verso 20. Vamos al verso 20. Mire lo que dice allí. Dice el verso 20. Había también un mendigo llamado ¿cómo? Lázaro. Lázaro, Lázaro. Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel lleno ¿de qué? De De llagas. llagas. De ellos. Esas llagas son lepra. De acuerdo al Levítico, Mm. todas las personas que sufrieran de enfermedades de la piel, que fueran leprosos, no podían estar dentro de la ciudad. Debían apartarse a un lugar lejano a la ciudad porque las leyes levíticas no le permitían estar dentro del entorno por consecuencias de leyes de salud que Contagio. habían sido expresados. Entonces, expresado en Levítico. De manera que si es así, un rico que realmente tiene esa alcurnia de ser rico, no va a permitir que una persona que está llena de lepras esté comiendo a la mesa. Mira lo que sigue diciendo el verso 22. esa es otra inconsistencia Ajá. del Y texto para asumirlo como literal. Ajá. exactamente. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. De manera que si usted está comiendo en la casa de un rico o encombrado, no le voy a colocar nombres aquí para no desviar el tema, pero esos ricos lo que menos aceptan es que enfermos estén dentro de su entorno, porque ellos no, son los que menos quieren contaminarse. ¿Verdad? Ahora, vamos a ir un ratito, vamos a ir allí al verso 24, primo. Acompáñenme al verso 24 un ratito, ¿verdad? Lo estamos leyendo todo, ¿verdad que sí? Sí. De acuerdo a esto y de acuerdo a los protestantes y católicos actuales, dicen que el alma es como un espíritu. Ellos lo ilustran así, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? El alma como un espíritu, el alma, ¿verdad? Que Como, divaga. Pero mire como qué un aire. característica, que aquí hay una contradicción, porque dice, Tiene entonces dedo. él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ¿verdad? Ten misericordia de quién, de mí, y envía a Lázaro para que moje, mire a ver, ¿la punta de qué? El dedo De su en su dedo dedo, en mi y lengua, de su dedo en agua y refresca mi qué? Mi lengua. Mi mi lengua. lengua. ¿Cuál es la inconsistencia? Si realmente el alma fuera un espíritu invisible, entonces ¿cómo es No tiene posible que lengua ni allí dedo. aparezcan unas ¿Verdad? características anatómicas Sí, del ser humano? Aparezca seguro. un dedo y aparezca una lengua, ¿verdad? Así que vemos esas inconsistencias, porque la que más me llama la atención es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de un lugar santo. De manera que Dios no tiene contacto con las tinieblas, porque entonces lo santo debería dejar de ser santo, ¿me entiende? Entonces, si usted nota al comienzo del aspecto bíblico, nos damos cuenta que Abraham, que ellos tienen un contacto entre lo que posiblemente sea el Seol o el infierno, de acuerdo a la denominación de las personas que malinterpretan este texto bíblico, y el cielo, de manera que hay un contacto con el cielo y las tinieblas, cuando nosotros sabemos que en las Sagradas Escrituras el cielo no puede hacer contacto con las tinieblas. Por esa razón, cuando Cristo venga por segunda vez, Él no va a hacer contacto con la tierra, Él va a hacer contacto con nosotros en el aire, después que nosotros seamos transformados y este cuerpo de pecado sea transformado a un cuerpo justo, y este cuerpo de mortalidad sea transformado a un cuerpo de inmortalidad. De manera, hermana,
que si esta fuera la predicación de Cristo Jesús, posteriormente, esta, si esa fuera, entonces Cristo Jesús estaría Contradicción. estableciendo una posición en contra Contradeciéndose. de su propia expresión bíblica que emana de Dios. Esto era una conversación que estaba teniendo, como lo narra el verso número 14, con los fariseos y saduceos, y estaba usando su propia alegoría para hacerles saber a ellos que ustedes no tienen nada de permiso de entrar al reino de Dios, porque ustedes dicen que son cristianos, lo que son unos orgullosos, totalmente avaros y llenos de tanta impiedad, que ustedes no tendrán, ustedes son igual que el rico, que piensan que por ser rico y por tener tantas penitencias, ustedes deben heredar el cielo, el reino de los cielos. Y yo quiero que sepan que quien va a heredar el reino de los cielos es Lázaro, y él está usando la propia alegoría como ellos creían en la vida después de la muerte. Ya. Exacto, perdón, doctor. Y otra cosa que también quería, digamos, aportar aquí es que Sí, la palabra también dice que el que muere nada sabe y también perecen con él sus pensamientos. Entonces, exacto. una persona en este caso, ¿verdad? No va a estar pensando en los otros hermanos, porque entonces la Biblia se contradiciría y ese no es el punto. Ese no es el punto, Ujú. así, sí. Así que son, por supuesto, podríamos ilustrar con otros elementos que podríamos traer, ¿verdad? Qué pena que esta es la característica, porque esta es la alegoría, y al final, en el versículo 14, Jesús le da la reprimenda, y en el versículo 31, primo, no sé si me ayuda por ahí un ratito, el versículo 31 subraya la reprimenda, que es lo que explica Osmin, ¿verdad? Y que bien lo hace. Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, si no leen la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de quién, De los de los muertos. muertos. ¿Creía Cristo Jesús en la vida de los muertos? Entonces acompáñeme a leer el verso 30. Él, Jesús, entonces dijo, no, Ay, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, entonces tampoco se persuadirán. Note usted cómo el mismo Jesús está usando en cierta manera de forma sarcástica, diciéndole, ustedes no adoran a Dios, adoran a Abraham, pues déjame colocar a Abraham como si fuera algo real, pero al final te voy a decir que para que tú sepas que lo importante no es Abraham, sino Dios, tienen que leer ustedes entonces a Moisés y a los profetas, y aunque ustedes lo hagan, están llenos de tanto orgullo que aunque se levante un muerto, ustedes no lo van a aceptar. Así que es, hermana Flor, de acuerdo a Primo, todos estos elementos. Adelante. déjeme mencionar dos detallitos más. Ah, El, claro. el Señor Jesús les estaba diciendo, con esto les estaba diciendo, les estaba desnudando su corazón delante de la gente para que vieran los demás lo podrido que tenían el corazón ellos. Y Ujú. porque fíjense que él le obedecerían ni aunque alguien se levante de los muertos. Y el Señor le levantó a alguien de los muertos. Le levantó a Lázaro. Por esa razón, Le primo. levantó a Lázaro. ¿Y qué Sí. hicieron? ¿Y qué hicieron? Después querían matar a Lázaro Ah, y matar a Jesús. O sea, no, exactamente. Sí. Por Qué esa cosa. razón, primo, pues, ajá. Por esa razón, Cristo Jesús usa allí el nombre, porque capítulos más tarde, ese mismo nombre lo va a usar Cristo Jesús para que vieran que se estaba cumpliendo lo que estaba diciéndole allí en esta parábola, y al levantar al propio Lázaro, que sí tenía el nombre de Lázaro, era el acabose donde ellos tomaron la decisión final de matar a Cristo Jesús. Así es. Y el otro elemento es que ya que Lázaro murió supuestamente y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿qué habrá pasado entonces cuando el Señor Jesús murió? ¿Acaso
Señor Jesús no es mucho más santo que Lázaro. Claro. La verdad es. Pero la Mira Biblia eso. dice que Jesús murió y que Jesús no subió a ninguna parte, No, Ajá. ni al seno de Abraham, ni siquiera al seno del Padre. ni Porque siquiera cuando seno de Dios. María lo vio, Jesús murió un viernes, María lo vio el domingo, cuando ella fue a tocar a Jesús, Jesús le dijo, no me No me, toques, ¿por qué? no, no he Porque no he subido. subido al Padre. Mi padre. Porque aún no he subido al Padre. Así es. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí entonces? No es que los que se mueren van al seno de Abraham o al seno del Padre. Y Jesús, el De santo de ninguna los santos, manera. murió y no fue al seno de Abraham ni Amén. al seno del Padre. Sí, así ¿Ves? es. Por todas estas cosas, entonces es que llegamos a la conclusión de que eso fue una alegoría, una parábola y no Exacto, es una una enseñanza parábola. teológica acerca de la Ajá, muerte. Así es. claro. Bueno, lo que yo he entendido, lo que yo tengo entendido es que hay prácticamente lo que el Señor quiso decirle a los mismos fariseos, este, con, con el, con el personaje del rico, que los ricos, ese rico no tuvo misericordia, Exacto. era egoísta. Así es. No tuvo misericordia porque ellos, vamos a suponer, un rico tiene el poder de dinero, cómo ayudar a ese prójimo. Entonces ahí no estaba establecido, ahí no había, en ese corazón, en esos corazones, en ese corazón del rico, no estaba plasmado la misericordia del Señor. Exacto. Que eso mismo es lo que hacían los que hacían los fariseos, Así es. ¿verdad? Para ese momento no había misericordia, tanto así que ellos prefirieron entregar al mismo Jesús, pues. Así es, sí, Así claro. Eso es lo que yo siempre he entendido, pero la gente a veces no, o sea, y eso es una confusión, pero bárbara, porque yo no sé, son las iglesias que enseñan esa cosa de esa manera, porque yo les he dicho, por lo menos aquí en mi casa le he dicho a mi hija, pero dime tú cómo un muerto que está muerto va a abrir los ojos, que está en el infierno, porque él dice que está en el infierno. Eso no es así. Entonces, no, no puede ser, que no sé qué. ¿Por qué? Porque tienen una confusión, porque le han predicado de otra manera, Sí. Sí, ¿verdad? eso es verdad. Entonces, eso era lo que por eso que era mi, mi, mi confusión. Yo no Ujú. tenía confusión, doctor, porque ya yo más o menos había, Lo había lo que quería estudiado. era que, sí, Ujú. lo que quería Clara, era aclarar, porque yo en sí lo que digo, que eso es lo que actualmente pasa. O sea, hay muchos fariseos ahorita en el mundo actual, ahorita ujú, en este 2026, hoy 2 de abril, hay muchos fariseos, hay muchos hipócritas, hay Ah, muchos egoístas. sí. Ahorita todavía eso se ve. Entonces, eso era lo que yo quería Sí, aclarar. sí. Yo voy a enviarle nuevamente, siempre tratamos de enviar estos videitos para que ustedes lo guarden y ojalá, hermana, pueda llegar al tiempo donde se discutió este detallito y pueda apuntarlo porque son detalles bonitos de ver las inconsistencias en la cual puede verse que es una metáfora, es una parábola donde Cristo Jesús está usando las propias alegareas de los fariseos y en el para versículo enseñar. 14 muestra que realmente hay una reyerta grande, y ese nombre que se usa allí lo usa con un objetivo, porque ese nombre en capítulos más tarde lo va a usar para demostrarle a ellos que aunque ellos tuvieran el milagro más grande del mundo, ellos nunca iban a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal y mucho menos como el Hijo de Dios. Y Ujú, más tarde, capítulos más tarde, cuando verdaderamente está personificado quien realmente era Lázaro, Lázaro muere y él resucita a Lázaro y se ujú, cumple realmente de cierta manera la profecía que él les narra allí y que él establece en el versículo 31. Y aún él resucitando a Lázaro, ellos no creyeron, al igual que él lo profetiza en el versículo 31, y en vez de aceptar a Cristo Jesús, ese fue el acabose de todo, por la cual ellos deciden de una vez y por todas
de ir y Entregarlo, matar a Cristo Jesús. Desde allí entregarlo. comienza el Vía Crucis de Cristo Jesús, Ujú. donde el verdadero Lázaro y ellos que representaban a los ricos, el verdadero Lázaro había resucitado, a quien él le había colocado el nombre. Por esa razón, esa parábola lleva nombre, pero algunas personas lo malinterpretan, haciendo pensar de que como lleva nombre no puede ser una parábola. Y pues no es cierto. Vemos que todos los elementos de la explicación de la parábola tienen inconsistencias, porque Una si es el alma, enseñanza. al igual Ujú. que lo narran las personas que sería un espíritu, no tenía razón de tener dedo, de tener lengua, de sentir Ujú. esas estructuras anatómicas, ¿me entiendes? Y pues es una manera muy clara de verificar que sí es una parábola y que no es un apoyo que tiene la Biblia o que Jesús da de la vida después de la Después de muerte. la muerte. Una persona Ujú. que fallece, fallece completamente. Aunque sean malos o buenos, todos descansan en paz hasta que Cristo venga Sueño. por segunda vez. Los buenos que descansan en paz serán levantados en la primera resurrección y llevados con Cristo Jesús a las mansiones celestiales. Y Amén. los malos que también descansan en paz, porque es una realidad, se levantarán en la segunda resurrección. Lo único es que a ellos le esperará el fuego y azufre que El Dios castigo. El enviará como muerte. castigo para poder eliminar el pecado junto con ellos, cuando Jesús entonces venga por tercera vez a colocar al reino de Dios en una tierra donde ya no habla pecado. Y En dice el apóstol, contaminación, y vi un cielo nuevo Y una y una tierra tierra una nueva. nueva. tierra nueva, donde todas las cosas que pasaron Pasaron y Las ahora ahora viejas son son hechas qué, pasaron. nuevas. Son y ahora hechas son nuevas. hechas nuevas. Esa es. Y gracias le doy a Osmin por darnos la oportunidad de Gracias, escuchar su gracias, predicación Osmi. y a ustedes también por interactuar de esta manera. Ujú. Y el objetivo es compartir bíblicamente para ver. La próxima ocasión, entonces vamos a narrar un ratito qué dice el Antiguo y el Nuevo Testamento en relación al alma, en relación al espíritu, y nos vamos a dar cuenta que el alma nunca es usada por la Biblia como un elemento que es el que tiene la vida después de la muerte, porque Dios no nos dio un alma, somos un alma. Amén. Génesis Así es, capítulo sí. 2 el verso 100. Dios mío, pero Amén. qué confusión, ¿verdad? Cómo la Bueno, gente entra en sí. confusión. Pero las Sagradas Dios mío. Escrituras, gracias al Señor, al estudiarla, aclaran todos estos detalles, que son detalles maravillosos. Bueno, ahora sí vamos a dar por terminada esta sesión de estudios. Yo quisiera pedirle a Osmin, por favor, que nos ayude a entonces, ahora sí, a tener la oración de despedida. Y con esto, pues le decimos, Dios les bendiga. Nos veremos entonces el próximo jueves y el próximo sábado, si pueden acompañarnos. Estaremos ubicados allí en la escuela Sunshine. Si hay algunas personas que tienen problemas con la transportación, díganlos por favor y hacemos arreglos para que todos podamos compartir de las maravillosas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Adelante, vamos a orar. No sé si te... Oremos, hermanos, y gracias también Adelante. por la oportunidad de compartir. Gracias, José, a ti, muy amable eres realmente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Gracias, Padre, por Señor. tu palabra. Gracias, Gracias Señor. porque tu palabra es suficiente para que Amén. nosotros podamos entender primero, Amén. entender tu voluntad para cada uno de nosotros, podamos Amén. reconocer el plan maravilloso de salvación que tú has delineado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gracias porque la Biblia es l- evidencia en sí misma de que es tu palabra, y gracias porque en ella encontramos la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por el Señor Jesús, porque vino a morir por nosotros. Y gracias porque Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias por los Señor. hermanos con conciencia limpia, vienen a ti, Señor, a estudiar de tu palabra, apartan de su tiempo en lugar de estar viendo Gracias, novelas y Señor. tonterías. Vienen a estudiar tu palabra, Señor, Amén. Amén. jueves tras jueves, sábado tras sábado. Pedimos, oh Gracias. Padre, que tú puedas satisfacer los anhelos de su corazón y darles Amén. esa agua de vida
mismo Jesús. Esa Amén, agua de Señor. vida que quien la toma no tiene sed jamás. Amén. Gracias porque tú nos las das cada día, cada semana. Síguenos ayudando a seguir Amén. creciendo en conocimiento, el entendimiento de tu palabra y sobre todas las cosas, prepáranos para que cuando ese día muy pronto, cuando Jesús vuelva, todos estemos listos para encontrarnos con Él. Danos una Amén. noche de Amén, descanso, Señor. sea reparador y que mañana podamos tener energía para las Gracias, actividades que Señor. nos correspondan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén, Que Dios amén. les Amén. bendiga, preciosos Amén, amigos y hermanos. Señor. Bueno, Nos encontramos el Descansa. día jueves siguiente y seguimos dilucidando cada una de estas temáticas porque vamos a tocar ahora unos temas difíciles que podrían darnos la impresión de que hay otra connotación, pero los vamos a tocar para ver la explicación bíblica. Que Dios les bendiga. gracias, Duerman pastor. bien. Gracias, Buenas doctor. noches. Gracias. Muchas gracias, Gracias, doctor. Gracias. Gracias a gracias. ustedes y gracias a Osmin por darnos la oportunidad de Gracias, Y Osmin. gracias, comunicación Osmin. maravillosa. Gracias. Nos Dios les vemos, bendiga. el 2 de mayo, el sábado Amén. 2 2 de de mayo mayo estaremos por tenemos allá, Dios oración mediante. ese día. Qué chévere, qué buena noticia. Te esperamos. Buenas noches a mis Dios hermanos y les sobre bendiga. todo a mi hermana Wanda. Nos Buenas vemos. noches. Y Wandita, a mi sí. hermana Wanda Sí. y a mi hermana Elsa. Ah, qué Gracias. lindo. Dios me Gracias, la doctor. bendiga. Buenas noches. Los extraño mucho. Quiero Después, decirle, después hermana le Igualmente. doy una Flor, que sorpresa. esta hermana Wanda, eso no han llamado a Flor. Ah, No, claro, esa es mi esa, hermana y ella no esa es farisea, muchacha yo. es lo Ella máximo, no, realmente. ella no es farisea, ella no es No, farisea. esa muchacha es una Lázaro, pero una Lázaro en vida. Lázaro. Sí, señor, ella no es Dios ninguna les bendiga. farisea. Feliz noche. Ok, Hasta luego. buenas Amén. noches. Bye bye. Dios me Dios me bendiga. los bendiga.